terminamos hoy. La verdad es que intenté hacerlo lo más útil, lo que suelen preguntar en los exámenes, lo que pueden correlacionar fácilmente con la clínica y nada más, porque la verdad es que en el libro trae muchas cosas que la verdad es que no las van a ocupar a menos que no estén sumergidos en un nivel de investigación. La verdad está difícil de entender y hasta el momento tampoco es como que entienda yo todos los conceptos que se manejan en el Goodman. Pero pues sí, entonces pues esta clase comprende 6 puntos, generalidades, la curva de los niveles plasmáticos. Esperen. Administración, Ajá, sí. Administración, distribución, metabolismo y excreción. Perfecto, eso significa ADME. Ok, pues siempre ténganlo muy presente. La verdad es que cuando empiecen a ver los medicamentos y aparte de las indicaciones que tienen que estudiar, las indicaciones para cada medicamento, los mecanismos de acción, pues también tienen que aprenderse el ADME. Es muy, muy importante. Entonces, generalidades de farmacocinética tenemos, que la farmacocinética es básicamente esto, el comportamiento. El comportamiento del fármaco a través del organismo, desde que lo administramos hasta que se excreta. Y precisamente eso es el ADME. En el Velázquez le agregan la L, que es liberación. Y yo también a veces pienso que la A podría ser igual a administración y absorción, ¿no? Entonces, este esquema ejemplifica a la perfección lo que es la farmacocinética. Me imagino que ya lo comprenden muchos, pero pues lo vamos a comentar otra vez. Entonces, tenemos que el fármaco se administra por la vía que quieran, ahorita las vamos a repasar. La vía que quieran, pum, se administra. En este caso que menciona la liberación en específico, pues corresponde un poquito más a los medicamentos administrados por vía oral. Entonces, se liberan. Una vez que se liberan, están en el sistema gástrico, en el estómago, en el intestino, se absorben y entran al compartimento. Igual me imagino, ya vieron los compartimentos, monocompartimental, bicompartimental, tricompartimental. Entonces, se absorben y entran al plasma, que según el monocompartimental, pues es todo, ¿no? En el bicompartimental, pues es el central, el plasma, la sangre. El fármaco se encuentra libre o unido a proteínas, pero el fármaco libre es el que al fin y al cabo ejerce las acciones. Entonces, tenemos que el fármaco libre puede, ya lo habíamos comentado, o ya lo había comentado, unirse a proteínas. Estas uniones no son definitivas, de hecho son bastante transitorias y es como que se une, se libera, se une, se libera. Por eso es que va la flechita de fármaco libre a fármaco ligado a proteínas y de fármaco ligado a proteínas a fármaco libre. ¿Alguien sabe cuáles son las principales proteínas a las que se unen los fármacos? La albúmina. albúmina, lipoproteínas y la alfa-glucoproteína. Exacto, son esas. Principalmente se unen los fármacos ácidos a la albúmina y los fármacos básicos a la glicoproteína alfa. Entonces, también el fármaco libre, pues sufre se va a reservorios, que son los tejidos. Igual, de la misma forma, el fármaco libre, porque el fármaco ligado a proteínas nada más es transportado. Esa es la importancia de las proteínas. El fármaco libre se va a los reservorios, que son los tejidos, el tejido que se ocupe y sobre todo hay que recordar siempre que los fármacos, aunque ejerzcan su acción en un solo sitio, se distribuyen de forma sistémica y están pues en todo el organismo. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tanto puedes encontrar un fármaco administrado, lo puedes encontrar tanto en el cerebro como en la grasa, como en los músculos, en el corazón, en el sistema gastrointestinal, en los riñones, donde sea. Parte de esto, un reservorio, pues es precisamente el hígado, donde se llevan la mayor parte de todas las reacciones metabólicas, a no ser que pues, la estructura del fármaco permita que se lleven a cabo en el mismo plasma, como por ejemplo los anestésicos locales tipo éster, como la procaína o la cocaína, que se pueden metabolizar en el plasma. La mayoría se metabolizan
en el hígado. Si me dejan de escuchar, me avisan, por favor. Igual, el hígado libre. Entonces el fármaco regresa una vez metabolizado de forma, puede ser activa o con un metabolito que ya no es el mismo al fármaco original. Y por último, pues se excretan. Esta es la única flecha que es unidireccional, ya que una vez que sale del organismo, que pasa a la orina, ya no se reabsorbe. Todavía en el riñón puede absorberse de cierta forma, pero no todos. Igual, parte de los metabolitos que ya están inactivos, pues se pueden excretar por el intestino. Y bueno, tenemos la curva de los niveles plasmáticos. Esto igual la doctora Yola lo explica muy bien y le gusta que se lo aprendan muy bien. Esta curvita explica igual prácticamente pues este proceso desde la absorción hasta que se elimina y explica un poquito más de cosas. Tenemos varios conceptos que son importantes. La concentración mínima efectiva, que en esta curvita corresponde a esta línea punteada. A esta línea punteada. La concentración mínima efectiva o eficaz es, como su nombre lo dice, la cantidad mínima que debe de haber de un fármaco para que éste ejerzca un efecto. Por debajo de esta concentración mínima efectiva tenemos el área bajo la curva, que pues está abreviado aquí como AUC, área bajo la curva. Si la concentración plasmática de determinado fármaco que administramos es menor a esta concentración mínima efectiva, podemos administrar ese fármaco por... No te escuchas. Se fue el audio. Te dejamos de escuchar. Dale. ¿Ahora me escuchan? Ya, Ok. ahora ya. Perdón. Ok, entonces les comentaba, si estamos aquí en el área bajo la curva, nosotros podemos administrar un fármaco por varios días, pero a una dosis que es insuficiente y no logra superar esta concentración mínima efectiva, entonces nunca se van a ver reflejados efectos sistémicos o los efectos que esperamos, efectos terapéuticos, que al fin y al cabo es lo que esperamos. Ahora, tenemos la contraparte, la concentración mínima tóxica, que esto hace referencia a el nivel o a la cantidad de medicamento que necesita o que se necesita para empezar a presentar efectos adversos. Efectos adversos graves, porque normalmente hay efectos que pues acompañan dentro, que más bien serían secundarios, que están presentes dentro de esta ventana terapéutica. Entonces, por arriba de esta concentración mínima tóxica, pues estos fármacos son potencialmente peligrosos, el que sea. Incluso hay otras gráficas en otros libros o artículos, hay otro tipo de gráficas que tienen un escalón más, que es la concentración mínima mortal, pues su nombre lo dice, ¿no? Es la concentración que hace que un paciente muera. Entonces, entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, tenemos la ventana terapéutica, que es pues la cantidad de fármaco que tenemos para que ejerzca el efecto, ¿no? Puede ser mayor o menor, dependiendo de la cantidad de medicamento administrada. Por ejemplo, si tenemos un medicamento, ¿qué será? Un AINE, el paracetamol, que lo damos para como un antipirético, o bueno, la aspirina, el ácido acetil salicílico, que se ocupa mucho como un analgésico. Y nosotros damos una concentración que apenas si supera a la concentración mínima efectiva, apenas si la supera, digamos que llega aquí, pues sus efectos analgésicos van a ser aceptables, van a estar presentes, el paciente va a sentir cierto alivio a su dolor, pero pues no va a ser tan intenso, ¿no? Eso a lo mejor lo conseguimos con dosis de entre 300, 500 miligramos, pero nosotros subimos a 2 gramos y entonces la concentración de la aspirina pues llega a esta línea. Es hipotético, obviamente, estamos hablando de forma hipotética. Subimos la dosis a 2 gramos. Entonces, el efecto analgésico va a ser mayor al que nosotros vamos a obtener
si administramos únicamente 500 miligramos al paciente. ¿Y qué pasa si damos dosis mucho más altas, como las que se utilizan en los enfermos reumáticos, que van, no sé, unos 4, 5 gramos al día de aspirina, en dosis más grandes, en dosis de un jalón de 1 gramo, por ejemplo, pues alcanzamos una concentración mucho más alta, mucho más alta, donde el efecto analgésico pues va a ser aún mayor a si administráramos únicamente 500 miligramos. Y así. Pero todas esas dosis, las 3 variables que les di, 500 miligramos, 2 gramos y 4 gramos, siguen estando dentro de la ventana terapéutica que tiene el ácido acetilsalicílico o la aspirina. No sé, ¿ahí va todo claro? Disculpa, ¿puedes repetir lo que decías de AUC, que era el área, bueno, eso? Área bajo la curva. ¿Puedes repetir lo que estabas diciendo? Dijiste que si la concentración del fármaco era menor de la concentración Mínima efectiva, ajá. se encuentra en el área bajo la curva. Prácticamente no se van a presentar los efectos terapéuticos. Gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Les quedó claro lo que les hablaba sobre la ventana terapéutica? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos pasamos de esos 5 gramos de aspirina al día? Entonces, la subir y va a rebasar esta concentración mínima tóxica y pues su nombre lo dice, se van a empezar a presentar efectos tóxicos propios de la aspirina como daño hepático y demás. Y si se toman por muchísimo tiempo, pues aún más notorios van a ser estos efectos tóxicos, ¿no? Algo muy importante también es el tiempo de acción. Como pueden ver, aquí viene representada desde que se administra, cómo va aumentando la concentración. Es un aumento demasiado brusco que pues, a mí me hace pensar que a lo mejor esta gráfica fue tomada de de una administración intravenosa, por ejemplo. La concentración pum, sube de volada, ¿no? Rápido. Y conforme pasa el tiempo, horas, minutos, va disminuyendo la concentración hasta que baja de nuevo y llega al área bajo la curva, es esta. Entonces, como pueden ver, el tiempo de acción es desde que sobrepasa la concentración mínima efectiva, toda la ventana terapéutica, cómo sube, cómo disminuye, hasta que llega de nuevo al área bajo la curva. Mientras esté en esta ventana terapéutica, el tiempo de acción va a estar pues disponible, ¿no? Va a estar se van a observar los efectos terapéuticos. Por eso es que muchos fármacos, o bueno, la mayoría, pues necesitan dosis para que una vez que baje, o antes de que baje del área bajo la curva, pues vuelva, o llegue otra carga del medicamento y aumente y así. No sé, ¿todo claro ahí? Sí. Sí, Ok, pues tenemos la absorción. La absorción, el nombre es, bueno, la definición es el proceso de los fármacos del exterior al medio interno. No hay mucha ciencia en eso, ¿no? Entonces, pues tenemos que los medicamentos se pueden absorber por distintos mecanismos. Tenemos procesos activos, tenemos procesos especializados y tenemos otros sistemas más especializados aún de transporte. Es importante recordar la membrana lipídica porque pues al fin y al cabo la absorción corresponde a eso, a que el fármaco atraviese la membrana lipídica. Tenemos moléculas de colesterol, son 2. Tenemos proteínas que forman canales, tenemos glucopéptidos que forman señalizadores o receptores. Tenemos una bicapa de fosfolípidos y demás. El colesterol pues es grasa, son hidrofóbicos. Los fosfolípidos pues son hidrofílicos, son afines al agua. El colesterol, que son las partes externas,
pues repelen el agua. Tenemos proteínas y precisamente muchos fármacos se valen de las proteínas. Algo muy especial pues son las acuaporinas, que corresponden a esto, a los procesos pasivos, la filtración de los poros, las acuaporinas. En esta pasan principalmente iones y pasan también moléculas pequeñas, fármacos pequeños. Y tenemos sustancias que son lipófilas y pues ya, atraviesan. Tenemos también en el transporte especializado, pues tenemos la difusión facilitada y transportes un poquito más activos, que por eso transportes activos, que pues transportan moléculas polares, moléculas pequeñas y medianas a grandes, ¿no? Dependiendo sea necesario. Y en los sistemas más especializados, pues tenemos la endocitosis y la exocitosis. Y tenemos a los fármacos que son ionóforos y liposomas. Entonces, a través de los poros tenemos que son principalmente por acuaporinas, que era lo que les mencionaba. Este es un esquema de una acuaporina, otra acuaporina, las vimos en fisiología. Depende mucho el tamaño molecular del medicamento y la carga y el gradiente de concentración. Recuerden que los solutos en una membrana semipermeable, esto se ve en bioquímica, los solutos en una membrana semipermeable pasan de una solución de mayor carga a una de menor carga hasta que se igualan. Pues lo mismo pasa con los fármacos. La carga igual depende si son positivos o negativos y a qué sea susceptible esta acuaporina, y el tamaño molecular, pues a que el medicamento no sea más grande de lo que puede o de lo que es transmitido por la acuaporina. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí. Voy, porque no sé por qué se dejó de compartir la pantalla. Ok, tenemos también la difusión pasiva, que era lo que les hablaba. La mayoría de los fármacos utilizan este tipo de absorción, la difusión pasiva. En este caso, se necesita para la difusión pasiva que el fármaco tenga un pH neutro, o que sea una base o un ácido, pero que no esté ionizada. Entonces tenemos la difusión pasiva, pues pueden pasar así, como su nombre lo dice, fácilmente, a través de la membrana. Y tenemos la contraparte, la difusión facilitada, que necesita de energía y de transportadores. Por eso tenemos la T de transportador y el soluto se unen, el transportador más el soluto se unen, se requiere energía, principalmente ATP, y se transporta. Vimos varios ejemplos en fisiología igual. Tenemos la difusión facilitada y el transporte activo, igual requieren energía. Estos, en caso de que no consuman energía, pues requieren un gradiente de concentración. Y si requieren energía, van contra el gradiente de concentración. Son bombas dependientes de iones, sea sal, fluoruro. Estos, pues, pocos fármacos utilizan este tipo de transporte. Era lo que les decía, van contra el gradiente de concentración y pues requieren energía, requieren de ATP. Bueno, estos son fármacos que requieren, son menos los fármacos que se ven, son mecanismos un poquito más especializados, como en este caso los antibióticos que requieren entrar al núcleo y demás, pero pues se van a ver en su determinado momento. No creo que la doctora les pregunte sobre esto en específico. De esto sí les puede preguntar un poquito más. Vías de administración. Tenemos que a grandes rasgos las vías de administración son dos: inmediatas o mediatas. Las inmediatas también se les conoce como directas y pues las mediatas se les conoce también como indirectas. En este caso, en las mediatas, tenemos la entérica, la vía de administración entérica, que entérica corresponde a todo el sistema digestivo y por tanto va desde la vía oral
sublingual y rectal. También otras vías que se consideran indirectas pues son la vía respiratoria o pulmonar, la vía dérmica o cutánea, genitourinaria y conjuntival. Y las vías directas o inmediatas, como su nombre lo dice, son vías de administración en las que el fármaco se pues, administra directamente donde se necesita. Si se necesita en el hueso, pues tenemos que hay una que es intraósea. Si se necesita en el sistema nervioso central, pues tenemos una que es intrarraquídea o intraneural. Si la necesitamos en una articulación dentro de la cápsula sinovial, pues tenemos la intraarticular. Si se necesita en la pleura, pues intrapleural, intraperitoneal, tenemos la subcutánea, la intradérmica, y la IV, la intravascular, intravenosa, tenemos la intraarterial y demás. Entonces, ¿alguien recuerda qué es el primer paso? Es la eliminación que van a sufrir ciertos fármacos cuando pasan por el hígado. Ajá, sí, precisamente. Es el metabolismo que ocurre antes de llegar a la circulación sistémica. Esto ocurre principalmente cuando se administra por vía oral. Principalmente. Bueno, son conceptos que hay que tener en la cabeza siempre, ¿no? Metabolismo de primer paso, recirculación enterohepática, que pues es la secreción de bilis que contiene parte o fracción del fármaco que se administra, y al entrar en contacto con el intestino, pues ese fármaco puede volver a reabsorberse y a recircular de forma sistémica y demás. Pero bueno, era importante recordar esto del efecto del primer paso, ya que la vía oral, como todos sabemos, es una de las vías que más se utiliza, la vía tomada, ¿no? Hay jarabes, hay cápsulas, hay comprimidos, hay grajeas. Es la más utilizada, ¿por qué? Porque es la más segura. Es muy difícil que un paciente caiga en sobredosis de esta manera, a menos que sea intencional o de plano así muy accidental y que se haya confundido con sus medicamentos, pero pues es raro. Normalmente se envía de forma intencional, con fines autolesivos, ¿no? Es barata, al ser la forma en que más se utiliza, pues también es la forma más barata. Y pues eso, desventajas. Requiere o depende del vaciamiento gástrico. Si nosotros administramos un fármaco y lo queremos rápido, pues primero tiene que pasar pues, por la boca, llegar al estómago. En el estómago hay ciertos fármacos que se pueden absorber en el estómago, pero la mayoría se absorbe en el intestino. ¿Alguien sabe por qué se absorbe la mayoría de fármacos en el intestino? Por el pH. Ajá, bueno, el pH es 1, 2. La mayoría son bases débiles. Perdón, no te escuché bien. Porque la mayoría son bases débiles. Otra vez, pH. ¿Alguien más? Por la La gran mucosa, ¿no? que hay. Exacto. Principalmente se absorben más fármacos en el intestino por la gran área de absorción que hay. El Goodman menciona que son aproximadamente 200 metros cuadrados de superficie de absorción, las del intestino. Entonces, sí, principalmente por el gran área de absorción que tiene el intestino. Mencionábamos que en el estómago se absorben principalmente ácidos y bases débiles. Por el pH ácido del estómago, se absorben principalmente ácidos y bases débiles. Pero comentábamos también que en el estómago no se absorben gran número de fármacos, ya que, en primero, la superficie de contacto del fármaco en el estómago es menor. El estómago tiene una superficie más pequeña. Aparte, tiene una capa mucosa que es muy gruesa, que la protege del ácido precisamente, y pues eso impide parte del fármaco, parte de la absorción del fármaco. Ahora, en el intestino se absorben mayoritariamente las bases, pero se absorben la mayoría de los fármacos en el intestino, por lo que comentamos, una mayor
área de absorción y demás. Entonces, otra parte de la vía entérica, pues es la vía sublingual. Esta es más rápida y no sufre inactivación por el primer paso. ¿Alguien sabe por qué no sufre inactivación del primer paso? Porque el drenaje de la boca desemboca en la vena cava inferior. No, vena cava superior. Sí, en la superior. Exacto. El drenaje de la boca, de la mucosa oral, pues no drena al hígado, drena directamente a la vena cava superior y pues, al corazón y se distribuye mucho más rápido. Entonces, esta es más rápida y no sufre inactivación. Esta es la preferida cuando se requiere un fármaco que sea barato y que actúe fácil y que actúe rápido, como los antianginosos, por ejemplo, la nitroglicerina. No sé si alguno tiene un familiar o conoce a alguien que tenga angina de pecho, angina de esfuerzo, y antes de hacer ejercicio, por ejemplo, se pone su pastilla de nitroglicerina debajo de la lengua, pues es por eso, ¿no? Se absorben fácilmente ácidos y bases débiles. Y tenemos también la vía rectal, dentro de la enteral tenemos la vía rectal. La vía rectal tiene una absorción algo complicada, el libro menciona que se absorbe aproximadamente el 50% de los fármacos que el 50% del fármaco que se administre, o sea, si administramos, por ejemplo, 400 miligramos de lo que sea, de lo que quieran, se van a absorber pues 200, ¿no? Es lo que menciona el libro, aproximadamente. De la misma forma, este tipo de administración rectal no sufre metabolismo de primer paso, por lo mismo. Los vasos que drenan o las venas que drenan el recto, pues no van a la circulación portal y por eso no sufren efecto de primer paso. Tenemos también la vía dérmica. La vía dérmica, pues también lo han notado en los medicamentos, es un poquito más cara, es deficiente ya que no se absorbe por completo y necesita de sustancias que sean liposolubles, que puedan atravesar la barrera de la piel y para esto necesitan ser liposolubles y aparte necesitan un vehículo graso. Por eso, si han visto, la mayoría de los ungüentos o de las cremas pues son muy grasosas. Bueno, los fármacos, las cremas no tanto. La vaselina también, por ejemplo. Y estos se requieren para efectos un poquito más locales o superficiales. Me refiero a, por ejemplo, normalmente se utilizan, por ejemplo, fármacos esteroides, ¿no? Antiinflamatorios esteroideos para ciertas enfermedades, psoriasis o, por ejemplo, la caspa, que se utilizan antimicóticos, pues se utilizan de forma local, se utilizan en la piel y esos prácticamente no se absorben o no entran a la circulación sistémica, se quedan en la piel y ejercen su efecto ahí. O la mupirocina, que es es un antimicrobiano que se utiliza en el impétigo, por ejemplo, que se administra y el efecto está localizado en esa parte donde se administra. No, por lo general no tienen efectos sistémicos, pero van a ver que pues sí hay ciertos fármacos que pueden ejercer un efecto sistémico. Y bueno, aquí resumimos a grandes rasgos las vías de administración mediatas o indirectas. Tenemos las inmediatas. Tenemos la administración intravenosa. Igual es muy ocupada. En esta tenemos una ventaja, a diferencia de la oral, por ejemplo, que no requerimos que el paciente esté cooperando para administrar una vía intravenosa. Podemos tener al paciente en coma, desmayado y ahí seguir administrando medicamentos. En cambio, en la vía oral, pues necesitamos necesariamente que el paciente pues coopere, ¿no? Y se tome sus pastillas. En la vía rectal tampoco. Por ejemplo, la vía rectal es muy útil en recién nacidos a los cuales se le administra paracetamol, por ejemplo, que les ponen el Tempra en supositorios como antipirético. O en pacientes que están convulsionando y están convulsionando en la calle y tú puedes ayudar, puedes prestar cierto servicio. Y pues, ¿qué les pones? Les pones diazepam intrarrectal para que dejen de convulsionar. Posteriormente, a ese mismo paciente que está convulsionando, pues se le pone una venoclisis y se le sigue administrando diazepam por vía intravenosa. A eso me refiero con que no necesitan cooperar, sus efectos son mucho más rápidos, ya que el fármaco entra directamente en la circulación sanguínea
pues no tiene que pasar por todo ese proceso de absorberse, de atravesar mucosas, ya sea mucosa oral, ya sea mucosa intestinal o rectal y demás. Se utiliza en emergencias. Se utiliza en emergencias, era lo que les comentaba, un paciente está convulsionando, medio lo controlaste con diazepam rectal, pues que sigue una venoclisis y seguir administrando diazepam por vía intravenosa para que pues se controle mejor la convulsión hasta que encuentres a qué se debe y le puedas dar un mejor tratamiento y uno más específico. Se utiliza por lo general la vena cubital en el brazo. Tenemos la administración intramuscular. Principalmente se utiliza en la región glútea, en la nalga se inyectan, en el deltoides. Esta, pues son principalmente para fármacos que se absorben mal por vía oral o que no están disponibles. Igual hay muchos fármacos que no están disponibles en otra presentación que no sea intravenosa. Igual hay muchos fármacos que no están disponibles en otra presentación que no sea intramuscular, por ejemplo. Igual aquí, ay, se volvió a dejar de compartir mi pantalla. Seguimos. Entonces, en lo que se comparte de nuevo mi pantalla. Pues tenemos estas intradérmicas, subcutáneas, son demás, ¿no? Estas se les conoce también como parenterales y pues a ciertas que ya vimos en la tablita, pues se les conoce como directas. Muscular, intravenosa. Ahora, cinética de absorción. Tenemos que principalmente, también se le conoce como cinética de eliminación, cinética de absorción y demás. Y pues son gráficas, principalmente. Esto sí se los va a preguntar la doctora Yola. Tenemos que hay dos cinéticas de absorción o de eliminación, primer orden o orden cero. En el caso del primer orden, es la cinética que utilizan la mayoría, casi todos los medicamentos, la mayoría, y depende de la concentración, esa es su característica principal, depende de la concentración del fármaco. ¿A qué me refiero con esto? A que, lo van a ver en la curva, no es lineal, la cinética de primer orden no es lineal, es como una parábola, y se refiere a que cuando hay mayor concentración, la eliminación es más rápida. Miren, pueden ver, a mayor concentración, la velocidad es más rápida. Y cuando hay menor concentración, pues la eliminación es más lenta. Va más lenta. Esta, pues ya les comentaba, la utiliza la mayoría de los fármacos. Y tenemos la orden cero, que, pues como pueden ver, es prácticamente lineal. Aquí no depende de la concentración del fármaco, puede haber una concentración muy chiquita y la eliminación va a ser constante. Puede haber una concentración muy alta y la eliminación va a seguir siendo constante. Aquí hay tres fármacos en específico que se mencionan, que es el etanol, el alcohol que podemos beber, la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, aspirina es el nombre comercial o el nombre de laboratorio de Bayer, y la fenitoína es un anticonvulsivo, un anticonvulsivante. Tenemos la biodisponibilidad. La biodisponibilidad pues corresponde, o su definición es la cantidad del fármaco que llega a la circulación sanguínea. ¿Tienen alguna duda con esto de las cinéticas de absorción? No, No, todo ninguna. Ok. Ok, entonces, la biodisponibilidad pues es la cantidad del fármaco que llega a la circulación sanguínea. Tenemos que, pues dependiendo de la vía de administración que utilicemos,
es la facilidad o la cantidad de fármaco que va a llegar. Era lo que les mencionaba hace rato. La intravenosa, prácticamente, si tú administras 10 miligramos de diazepam y B, los 10 miligramos van a llegar. Por eso, como pueden ver, la concentración es muy alta. Entonces, administras, en poquito tiempo tienes una concentración muy alta y ya va bajando a medida que pasa el tiempo. En la intramuscular, la concentración es igual muy alta, el tiempo es mucho menor de absorción, más que la intravenosa, menos que la oral. Es más alta, más que la oral, menos que la intravenosa, y sigue siendo muy efectiva. Igual, con el paso del tiempo, pues disminuye. La oral necesita de mayor tiempo, ya que pues, se administra, se tiene que tomar, se tiene que liberar el fármaco en el estómago o en el intestino, según sea el caso, y necesita absorberse, necesita pasar por el hígado, y ahora sí, una vez que pasa por el hígado, está listo para pasar a la circulación sanguínea. Entonces, por eso tarda un poco más de tiempo y las concentraciones son menores a la intravenosa y a la intramuscular, por el metabolismo del primer paso, que es la correlación. Entonces, igual el tiempo pasa y disminuye. Y la rectal, que les mencionaba, la absorción es irregular, se absorbe más o menos el 50%, por tanto, pues toma más tiempo para alcanzar una concentración mínima, pero pues sigue siendo una vía de administración que se utiliza bajo ciertas condiciones, en las que el paciente esté inconsciente o que el paciente no pueda tomar cosas y que tampoco se les pueda inyectar, como a los bebés, que es un poquito difícil pues administrarles fármacos por vía intravenosa, por ejemplo. Y también pues varía dependiendo en cuanto a la vía oral, pues varía también en la presentación en la que se administra el fármaco. Por ejemplo, si tenemos una solución que es el jarabe, la solución pues es un jarabe, es líquido, está prácticamente listo para absorberse. Pueden ver que la absorción es más alta y más rápida. Pero ¿qué pasa al ser más alta y más rápida? Que el tiempo de acción pues es menor, se disminuye. En cambio, las cápsulas les toma un poquito más de tiempo, en lo que se diluye la cubierta que tienen, en lo que se libera el fármaco, se absorbe de forma más lenta y un poquito menos eficiente que por un jarabe. Pero como pueden ver, precisamente esa lentitud al absorberse, al liberarse de la cápsula, pues le permite una vida media un poquito más larga. Y lo mismo pasa con los comprimidos. Los comprimidos son pues las tabletas o las pastillas, ¿no?, que conocemos. El tiempo es un poquito mayor. ¿Por qué? Porque un comprimido es un poquito más difícil de disolver que una cápsula y la absorción es más lenta, pero también por el mismo motivo de que es un poquito más difícil de disolver, se está liberando de forma continua, por así decirlo, y pues tiene una vida media un poquito más larga, puede durar más tiempo. Igual comparan estas tres vías de administración oral o métodos de administración oral, que es el jarabe, las cápsulas y el comprimido, con la intravenosa, y pues podemos ver que la intravenosa sigue siendo más eficaz, más eficiente, porque hay mayor fármaco en menor tiempo. Tenemos la distribución. La distribución, pues, es el transporte del fármaco por el compartimento sanguíneo hasta los tejidos, que, pues, es una vez que se absorbió, que pasó por el hígado, es bombeado por el corazón, está en el plasma y se fija en un tejido hístico. Bueno, en un tejido, ¿no? Tenemos que, entonces, lo que comentábamos hace rato, tenemos fármacos libres en plasma, que es la menor cantidad del fármaco, es muy pequeña la cantidad del fármaco que está unido en plasma. Cuando veamos o ustedes lean fármacos en específico, pues van a ver que hay fármacos que dicen, está unido a proteínas 68%, está unido a proteínas 98%, 99%, 90%, así varía dependiendo de las características de cada fármaco. Entonces tenemos fármacos libres en plasma, esto varía. Tenemos fármacos unidos a proteínas, ya comentamos, principalmente albúmina, glucoproteína ácida. Y esto es más abundante o es más común que los fármacos estén unidos a proteínas, ya que si están unidos a proteínas, están de cierta forma protegidos de que sean utilizados en lugares donde no se deben utilizar, que se asienten en receptores que no son donde se requieren, o que sean metabolizados por algunas enzimas que se encuentren en la sangre, ¿no? Que fueran a ser susceptibles, ¿no? Suponiendo. Y pues es reversible, también lo comentábamos, esas uniones entre los fármacos y las proteínas no
no son definitivas, tienen que estar liberando y uniéndose de forma esporádica, ya que pues si estuvieran todas unidas no pueden ser utilizadas. Si ese 98% de un fármaco que se administra está unido a proteínas, solamente el 2% estaría haciendo efecto, de tal manera que pues tienen que unirse y soltarse, unirse y liberarse, unirse y liberarse. ¿Qué puede modificar esto? La hipoalbuminemia, principalmente. Casi todos los fármacos se unen a la albúmina, eso también ténganlo en cuenta. Son muy poquitos los fármacos que se unen a la glucoproteína ácida. La mayoría se unen a la albúmina. Entonces, si hay hipoalbuminemia, que es niveles de albúmina más bajos, como en el paciente cirrótico, por ejemplo, pues hay que ajustar dosis. Esto es muy importante, muy importante. El paciente cirrótico cursa con hipoalbuminemia. Ese es un ejemplo. ¿Qué pasa? Si hay menos albúmina, hay más fármaco libre. Y si hay más fármaco libre, entonces puede que, aunque sea una dosis que es normal o que es estándar para paciente sano, para un paciente con hipoalbuminemia puede generar efectos tóxicos, ya que hay mayor cantidad de fármaco libre en plasma y pues es como si hubiera una concentración más alta en un paciente sano, por así compararlo, es un ejemplo. Hay otros fármacos que también se unen competitivamente a estas proteínas y entonces son dos fármacos que interactúan y se pueden volver tóxicos si los juntas. Es la importancia. También eso lo vamos a conocer específicamente de cada fármaco, el perfil de cada fármaco. Tenemos tejidos de almacén. Principalmente la grasa es donde más se almacena los fármacos. Van a ver que ciertos medicamentos, incluso después de ser retirados, pueden seguir surtiendo algún efecto o pueden seguir siendo detectados en la sangre, ya que se están liberando apenas de la grasa. También se pueden asentar en el hueso o en los dientes. Les digo, esto depende mucho del perfil de cada fármaco. Eso viene en cada tema. Se pueden asentar en sistema nervioso central, se pueden asentar en hígado, en pulmón, en la piel. Aquí pusieron el ejemplo de este medicamento. Y pues esto también es importante porque van a ver que también hay medicamentos que no se pueden administrar por un largo tiempo, ya que se almacenan se almacenan muy fácilmente, por ejemplo, en grasa o en hueso, y pues ejercen efectos tóxicos en ese tejido que se está almacenando. Y esto tiene correlación con esto, la redistribución. Estos almacenes es el fármaco que se queda en estos reservorios o en los almacenes hísticos y que después regresa a la circulación. Era lo que les decía. Hay fármacos que después de suspenderlos pueden seguir siendo detectados o seguir ejerciendo un efecto sistémico, ya que estaban almacenados en la grasa, por ejemplo, entran de nuevo a la circulación sanguínea y pues siguen ejerciendo un efecto. También hay barreras que limitan el paso de estos medicamentos a los compartimentos. La barrera hematoencefálica, principalmente. Por eso se creó una vía de administración, la intratecal, para hacer llegar fármacos al sistema nervioso central, fármacos que no iban a poder entrar de otra manera. La placenta, pero la placenta es una barrera no tan eficiente. Van a ver que muchos fármacos pueden atravesar la placenta de forma muy fácil. El testículo y el ojo. También hay vías de administración específicas para cada una, intraocular y así. Cinética de distribución. Tal vez esto se los debía haber explicado primero. Es que estas diapos no son mías. Porque pensé que iban a poder a las 3, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, tenemos que, según el libro que lean, va a manejar modelos de compartimentos. Tenemos un modelo monocompartimental en el que prácticamente todo el organismo es un solo compartimento y según esto, pues la distribución es más rápida y uniforme por todo el organismo. Pero van a ver que esto es falso, porque precisamente está incluyendo, por ejemplo, al plasma, al hígado, bueno, a todos los órganos centrales, a las vísceras, está incluyendo a la grasa, a la piel, al hueso y demás. Y van a ver que en realidad esto no ocurre, porque no es la misma irrigación la que recibe el hueso o la que recibe la grasa que la que recibe el hígado, por ejemplo, los riñones.
no es la misma cantidad de sangre que llega. Tenemos otro modelo, que me parece que es el que utiliza el Goodman, la verdad no me acuerdo, que es el bicompartimental. El bicompartimental pues separa un sistema central y uno periférico. El central pues es todo, aparato digestivo, hígado, corazón, cerebro, riñones, vaso, y uno periférico que es la grasa, el músculo, la piel, el hueso y demás. Entonces, aquí, este modelo bicompartimental explica que la distribución en el compartimento central es rápida. Y pues esto hace un poquito más de lógica, ¿no? Que después de que se administra el fármaco y que se absorbe, le llegue primero al hígado, que llegue primero al corazón, llegue primero al cerebro, ya que esos órganos pues están más irrigados, ¿no? Y tiene una distribución periférica lenta. Y pues también esto hace sentido, ya que a menos que se esté haciendo ejercicio o algo, pues el flujo sanguíneo en músculo pues está limitado. El flujo sanguíneo en la piel pues también está limitado, no es lo mismo, no es la misma irrigación la de un riñón, por ejemplo, que la de la piel. Y hay otro modelo que es el tricompartimental, que creo que es el que maneja el Goodman, en el que separa todavía más, por ejemplo, los ligamentos que están aún menos irrigados que el músculo, por ejemplo, que la piel. Y pues estos tardan aún más en aparecer el efecto, necesita dosis o, bueno, posologías más prolongadas, tiempos de administración más prolongados que para ejercer el efecto en los ligamentos o en el tercer compartimento que para ejercer en el hígado, por ejemplo. ¿Tienen alguna duda de esto? Eso tal vez también se los pregunté a la doctora. Entonces, pues sí, es importante que se aprendan. Les digo, me parece que ella utiliza, la verdad ya no me acuerdo, pero me parece que ella utiliza este modelo bicompartimental. Creo que es el que le gusta a ella. Porque les digo, creo que el tricompartimental viene en el Velázquez y ella no utiliza el Velázquez. ¿O sí? ¿Está utilizando el Velázquez? No, ¿verdad? Para los primeros temas, sí. Ah, ok, pues entonces, bueno, pues eso depende igual de qué libro lo lean. Me imagino que ya lo leyeron. Y pues la doctora les va a decir si están utilizando el Velázquez para este tema, entonces muy probablemente ella entonces cuando les pregunte les va a preguntar sobre el tricompartimental. Si no fuera así y siguieran utilizando el Goodman, les va a preguntar sobre el bicompartimental. El monocompartimental está muy fácil, es prácticamente todo el cuerpo, es uno solo, y pues la verdad es que no es así. Sí hay diferencia entre la distribución. Bueno, y por último, tenemos el metabolismo. El metabolismo, pues, es la transformación bioquímica que requiere un fármaco para poder excretarse. Igual, de la misma manera, hay fármacos muy específicos que se excretan así sin cambios, que prácticamente no son metabolizados, pero la mayoría necesitan ser metabolizados primero. Volvemos al ejemplo de la aspirina. El nombre genérico de la aspirina es ácido acetil salicílico. Cuando tú lo administras, cuando tú lo tomas así, como ácido acetil salicílico. Cuando se absorbe del intestino, sigue siendo ácido acetil salicílico, ASA. Para ya no repetir todo, ASA. Sigue siendo ASA. Y como ASA ejerce un efecto muy importante que se utiliza, es muy utilizado, que es la cardioprotección, ya que funciona como antiagregante plaquetario. Esto porque acetila los receptores de las plaquetas y pues impide que se agreguen. No vamos a entrar mucho en detalle en esto ahorita, en su momento lo vamos a ver, pero es un efecto que es muy benéfico de la aspirina. Pero este efecto antiplaquetario ocurre únicamente en la vena porta. ¿Por qué? Porque una vez que pasa por el hígado, se modifica, se metaboliza y deja de hacer ASA y pasa a ser únicamente ácido salicílico. Y entonces el efecto analgésico, el efecto antipirético y el efecto antiinflamatorio de la aspirina no la ejerce como ASA, lo ejerce como ácido salicílico.
El efecto antiplaquetario lo ejerce como ácido acetil salicílico. ¿Ok? Entonces, pues esto es importante. Les comentaba, también hay fármacos que no se metabolizan nunca y que se excretan sin cambios en la orina, pero pues esos son fármacos como muy específicos que se van a ver en su determinado momento. Tenemos entonces que esto que les acabo de explicar se le conoce como biotransformación. Esto se lleva a cabo por el hígado. Y puede haber de dos. Que se inactive el medicamento, que se inactive del compuesto original, el que se administró, o que se produzcan metabolitos activos. Estoy intentando recordar algún medicamento para ponerles un ejemplo ahorita. De los dos, de uno que sea que prolongue el efecto y de otro que sea un efecto tóxico. Por ejemplo, hay un medicamento, un antidepresivo, el citalopram. Cuando tú lo compras, pues lo compras así, como citalopram. El citalopram se administra y pues empieza a ejercer efecto así, como citalopram. Pero, pues todo su recorrido por el organismo pasa por el hígado de nuevo y se metaboliza a escitalopram, así se llama, que de hecho también se comercia así, escitalopram. Y el escitalopram también sigue ejerciendo su efecto como antidepresivo. Y pues esto le da un perfil de mayor duración al citalopram, pero ya no como citalopram, sino como escitalopram. Y así hay muchos fármacos que se metabolizan y siguen ejerciendo su efecto. Ahora, también puede pasar que parte de este medicamento, al metabolizarse, produzca un metabolito que es tóxico. Y este metabolito que es tóxico, si se empieza a juntar, si se empieza a acumular, me refiero a esto, a que tú des altas dosis por mucho tiempo de un medicamento que produce un metabolito activo, que con una posología correcta, pues no ocurriría nada, pero que con una posología incorrecta podría generar efectos tóxicos, principalmente pues por ese metabolito que se está produciendo. Un ejemplo que se me viene a la mente ahorita es el etilenglicol. El etilenglicol es un alcohol, como su nombre lo dice, que está presente en el líquido anticongelante de los carros. No sé por qué, hay gente que lo bebe, hay gente que bebe líquido anticongelante, tiene un efecto de embriaguez, igual que el etanol, igual que el alcohol. Entonces, pues por eso lo han de beber, ¿no? Se requieren muchas dosis mucho más pequeñas de etilenglicol para embriagarte que con alcohol normal. Y entonces, el etilenglicol como tal, pues no es tóxico, tú lo puedes tomar y no pasa nada, pero dentro de todo su proceso metabólico llega el último paso y se produce un compuesto que se llama oxalato de calcio. El oxalato de calcio ya no puede ser metabolizado por el cuerpo y es excretado por los riñones. El oxalato de calcio es el componente principal de los litos renales, de las piedras renales. Entonces, si tú tomas una cantidad suficiente de etilenglicol, se produce una cantidad suficiente de oxalato de calcio y se producen piedras renales, piedras que pueden ser lo suficientemente grandes como para obstruir la uretra o el cáliz renal, la uretra, y provocar insuficiencia renal por renal, ¿no? Y pues prácticamente ese es el cuadro clínico de la intoxicación por etilenglicol, la insuficiencia renal aguda. Y se culpa, o bueno, se lo acabo de decir, el cuadro clínico de la insuficiencia renal por etilenglicol, pero pues en realidad es por su metabolito, que es el oxalato de calcio. Ya van a dar las 5. ¿Tienen clase ahorita? Ajá. Sí, pues estoy pensando, es que no recuerdo si tengo. Sí, yo creo que sí. Igual tendría yo 1 hora porque tengo urología a las 7. Pero pues sí, no tengo problema.
Sí. Ok, ¿tienen alguna duda o pues si quieren me la preguntan?